Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video referido a la civilización romana. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la República. Si me esperan un segundo, voy a ir a buscar la línea del tiempo. La tengo por acá. Esta línea del tiempo vamos a poder ver gráficamente que en el primer video que vimos todas las características de la monarquía. Y ahora nos vamos a centrar en todas las características de la república, que va desde el 509 hasta el 27 a.C. Voy a dejar mi línea del tiempo por ahí. No se puede estudiar historia sin línea del tiempo, así que siempre hay que hacer líneas del tiempo. ¿Qué significa república? ¿Por qué es diferente a la monarquía? Porque ahora las cosas estaban en manos de los ciudadanos. Es decir, la principal característica de la república es que el poder está dividido. Ya el poder no está en manos de una sola persona, es decir, del rey, como es en el caso de la monarquía, sino que está en manos de todos los ciudadanos. En el caso de la sociedad, se conservan los mismos grupos que estaban durante la monarquía: patricios, plebeyos y esclavos. Recordemos que los patricios eran aquellos que eran descendientes de los fundadores de Roma y los que tenían todos los derechos. Los plebeyos en general eran comerciantes, artesanos, y la principal diferencia con los patricios es que no podían ejercer ningún cargo público, no podían estar en ninguna cosa referida a la política. Y por último, los esclavos, que no tenían ningún derecho. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre la sociedad durante la monarquía y la sociedad durante la república? Que algunos plebeyos comienzan a tener grandes fortunas, porque se dedicaban a comerciar, porque se dedicaban a artesanías, se empiezan a juntar mucho dinero. Y estos plebeyos no van a querer quedar fuera de los cargos políticos, sino que van a empezar a luchar, a protestar, van a querer participar de la política romana. Esa es la principal diferencia. Va a haber una lucha constante entre el grupo de los patricios y el grupo de los plebeyos. Y dentro del grupo de los plebeyos van a haber algunos que tengan mucho dinero y otros no tanto. ¿Cómo era la organización política en la República Romana? Teníamos primero el Senado. El Senado es ese viejo consejo de ancianos que en la República comienza a llamarse Senado y es la institución más importante. Ellos se encargaban, tenían mucho más poder que durante la monarquía, intervenían en la justicia, controlaban el tesoro público, que es el dinero que tenía la ciudad, declaraban la guerra, declaraban la paz o decidían sobre la paz y nombraban a los jefes militares. La República, como vamos a ver más adelante, es una etapa de expansión, en donde Roma cada vez se hace más poderosa y empieza a dominar distintas regiones. Por lo tanto, los jefes militares van a ser claves. En segundo lugar, tenemos las asambleas o comicios. La asamblea de las curias, que se acuerdan que estaban en la otra etapa, ahora solamente van a decidir sobre temas religiosos. Por lo tanto, van a perder poder. Después teníamos la asamblea de la plebe, que elegía a los ediles, cuestores y los tribunos de la plebe, y la asamblea de las centurias, que elegían a los cónsules, pretores y censores. ¿Quiénes son todos estos nombres raros? Ahora los vamos a ver. El tercero son las magistraturas. ¿Qué características tienen las magistraturas? Son cargos anuales, es decir, que cada año se renuevan. Son desempeñadas por más de una persona y es electivo, es decir, alguien los elige, que en este caso son la asamblea de la plebe o la asamblea de la centuria, y es gratuito, es decir, que no cobraban sueldo. ¿Ustedes piensan que una persona que era muy pobre podía participar en alguno de estos puestos? No. ¿Por qué? Porque no se cobraba por esto, sino que eran personas que ya tenían una fortuna por determinadas actividades, por poseer tierras, etc. Entonces la gente que no tenía dinero no podía participar porque no les iban a pagar un sueldo y cómo iban a vivir. Bueno, ¿qué magistraturas había? Primero teníamos los cónsules, que sería como lo más importante. Eran dos, eran los jefes políticos y militares,
y eran quienes reemplazaban la figura del rey. Ahora, en vez de haber una persona, van a haber dos personas que van a ser los jefes políticos y militares. Y ellos podían vetar, es decir, oponerse a cualquier ley que realizaran los senadores. Después tenemos los censores. Los censores elaboraban la lista de los ciudadanos que había en la ciudad y qué fortunas tenían. Los pretores administraban justicia, los ediles se ocupaban de que la ciudad estuviera limpia y segura, los cuestores se encargaban del cobro de los impuestos y el tribunal de la plebe lo que hacía era defender a este grupo de plebeyos. Entonces, para recapitular, ¿qué cosa cambia? Ahora el poder ya no está más en una sola persona, sino que está dividido en un montón de personas. La sociedad va a haber una pelea entre los grupos de plebeyos y de patricios, porque hay plebeyos que empiezan a enriquecerse y van a querer participar en estos distintos cargos. Y por último, que el Senado era la institución más importante y las personas que se encargaban de organizar toda la ciudad, pero que eran elegidas anualmente, eran los cónsules. Eso es la información más importante que quiero que recapitulemos. El siguiente capítulo que nos toca ver de la República se refiere más que nada a qué pasó con esta República. Nosotros vimos recién la sociedad y la organización política. Pero hay algo muy interesante y muy importante que pasa en este periodo. Y es que Roma, de ser esa ciudad pequeña, empieza a crecer, a ser más poderosa, a tener más recursos y obviamente no le alcanzaba con los límites que tenía. Entonces va a buscar expandirse. Para expandirse tenemos que tener en cuenta que en el contexto histórico en donde se van a dar estas guerras para poder adquirir más territorio, tenemos dentro de Roma el problema entre los patricios y los plebeyos. La República emprendió guerras para expandir su dominación. ¿Para qué se expandían? Primero, para obtener recursos. ¿Cuáles eran los que obtenían? Cereales, aceites y metales preciosos. En segundo lugar, para obtener más poder, porque iba creciendo y cada vez Roma se iba convirtiendo en una república más importante, más poderosa, con más territorios a cargo y que por supuesto tenía muchos más recursos, con lo cual ser más poderosa. ¿Dónde se expandieron? Primero tomaron el centro de Italia, luego tomaron la zona de Sicilia que estaba dominada por los griegos. Posteriormente tuvieron 3 guerras que se las denominan guerras púnicas. Estas guerras las tuvieron contra los habitantes de Cartago. Cartago queda en África y finalmente pudieron vencer y obtener ese territorio. Por último, obtuvieron los reinos helenísticos, que los reinos helenísticos, si recuerdan de los videos anteriores, son el reino de Macedonia, Grecia y Pérgamo. ¿Cómo conquistaban? Tenían un ejército, pero no era cualquier ejército. Al ejército de los romanos se lo llamaban legiones. Una legión estaba compuesta más o menos por 6.000 hombres. Imagínense, 6.000 personas. Y había muchas legiones. Estas personas eran de infantería. ¿Qué significa? Que iban a pie, no a caballo, de infantería, a pie. Otra cosa interesante era que cada una de estas legiones estaba dividida en grupos más pequeños que se denominaban cohortes. Bien, ahora, ¿qué pasó? Porque por lo que vimos en la línea del tiempo, la República también se termina. Bueno, resulta que empiezan a haber problemas. El primer hecho que vamos a analizar es la Primera Guerra Civil que se da en Roma. Las causas son el enfrentamiento entre patricios y plebeyos, revueltas en los territorios conquistados. En todos esos territorios en donde se había expandido la República se empezaron a oponerse. Y después revueltas de esclavos.
Acá una revuelta muy conocida es la revuelta de Espartaco, que si tienen curiosidad pueden googlear. La consecuencia de esta primera guerra civil es que le terminan dando todo el poder. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que en la República el poder estaba dividido en varias personas? Bueno, la consecuencia de esta primera guerra civil, de este primer problema, es que el Senado le otorga todo el poder a un personaje muy importante que se llama Julio César. ¿Quién era Julio César? Julio César era un patricio que no tenía tanto dinero, pero era un muy buen estratega y muy buen militar. Él fue uno de los grandes que expandió y peleó para expandir el territorio de la República. Él fue también un gran estratega en lo político y durante esta guerra civil comenzó a tener cierta importancia, preponderancia y finalmente cuando se termina la guerra civil la consecuencia es que el Senado le otorga el poder a él. ¿Pero qué pasa? Había un grupo de senadores que estaban celosos del poder que estaba teniendo él y no querían volver a un régimen monárquico que iba a concentrar todo el poder en las manos de un rey y que iba a perder poder ese grupo, el Senado. Entonces, ¿qué deciden hacer este grupo? Asesinarlo. Lo apuñalan. Un día, Julio César va al Senado, como de costumbre, y lo apuñala. Esto va a provocar un segundo hecho, que va a ser una segunda guerra civil, en donde la causa es el asesinato de Julio César y la lucha que se da entre dos personajes muy importantes. Uno era Marco Antonio, que era uno de los principales generales que tenía Julio César, y otro era Octavio, que era el sobrino e hijo adoptivo de Julio César. Finalmente, de esta lucha y de esta segunda guerra civil que se da, la victoria la tiene Octavio. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay una nueva concentración de poder en manos de Octavio, quien va a mantener la apariencia de república por unos años, pero que finalmente se va a terminar reemplazando esa república, esa división de poderes, en el imperio, como forma de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía y un imperio? Ambos tienen un personaje, el rey o el emperador, que concentra los poderes. Pero en una monarquía generalmente se tiene un reino acotado. En un imperio se tiene un territorio mucho más amplio. Y los poderes son totalmente absolutos en las manos del emperador. En cambio el rey puede llegar a tener algunos frenos. Esas son las diferencias. Recapitulando, ¿cómo termina esta historia de la República? Por dos guerras civiles. Una primera guerra civil que tiene como causa el enfrentamiento de patricios y plebeyos, revueltas en los territorios conquistados y revueltas de esclavos, que da como consecuencia la concentración de poder en las manos de Julio César. Por los celos de un grupo del Senado, Julio César termina siendo asesinado. Y esto provoca una segunda guerra civil que tiene como causa justamente este asesinato de Julio César y la lucha de poder entre Marco Antonio, uno de sus generales, y Octavio, su sobrino e hijo adoptivo. La victoria es de Octavio y esta segunda guerra civil va a determinar que se vuelva a dar una concentración de poder en manos de Octavio y paulatinamente se reemplace la república por el imperio como forma de gobierno. Bueno, espero que les haya gustado este segundo video de esta colección de videos de la civilización romana. Acabamos de terminar de ver la república, nos quedan dos videos más, uno que va a hablar sobre la cultura romana y otro que va a hablar sobre ese imperio grande, poderoso, que tiene sus etapas a sí mismo. Gracias y los espero en el próximo video.